No radio muchimbale ujunut an mayaka kusihil yok olkab ichilupet lumil Yucatán. Kolelop mejempalal yetel shipalal saklik utsikbalil unayob upakatop ukayob yeteluk ahlayobi. Much natsabaesh awuyesh. La No Radio Muchimbal es una naciente voz pública de algunas comunidades mayas de la península de Yucatán, donde mujeres, niños y jóvenes tienen un espacio para compartir su sueño, su mirada, su canto y su memoria. Acompáñanos a escuchar. ¡Y que viva la alegre rebeldía! Bienvenidos y bienvenidas a este su programa de la No Radio, La Tormenta después de la Tormenta. En esta entrega vamos a platicarles del accidente que tuvo el tren Nomaya el día 19 de agosto en la estación de Izamal en Yucatán, del cual ha sido noticia a nivel nacional e internacional, ya que fue el proyecto principal en el turbio sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que continúa su construcción en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual está plagada de escándalos. Además, este proyecto incluye que el tren se convierta de carga, para lo cual se tendrán que construir fábricas y maquiladoras en lo que se le conocen como polos de desarrollo, que requieren infraestructura industrial y mucha energía eléctrica, que aún no se tiene. Para eso, se pretende construir parques solares y subestaciones en tierras ejidales y campesinas en la zona. De hecho, ya se anunciaron parques solares en la zona de Carrillo Puerto, en Quintana Roo. El accidente ocurrido el día 19 de agosto es parte de una deficiente construcción en lo general de todo el proyecto del tren, las prisas por la asignación de los contratos, con poca transparencia, para beneficiar a las mismas empresas de siempre, a los amigos del viejo régimen, que solo actualizaron su color a guinda y se purificaron. Ahora ya no se habla de la corrupción, sino de la justa corrupción, porque los anteriores robaron más, pero los anteriores ahora son los guindas. En la construcción del tren, el ejército creó sus empresas para poder construir una buena parte de las vías y contratar a otras empresas bajo su supervisión. Este es el resultado. Es el tercer accidente del tren en poco tiempo. Este proyecto, que se hizo a las prisas, ya que el régimen estaba desesperado porque se inaugure antes del término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, se inauguró varias veces, pero hasta la fecha no se termina. Desde el principio, los pueblos mayas lo señalamos. No queremos este proyecto, no nos va a beneficiar. Los beneficios van a ser para los grandes empresarios y no nos equivocamos. En los pueblos solo aumentó la violencia del narco y del crimen organizado. Además, estamos padeciendo la deforestación y el despojo de nuestro territorio, disfrazado de legal mediante decretos de expropiación. Además de todo lo anterior, los manifiestos de impacto ambiental, que por ley se deberían de presentar de manera previa al inicio de los trabajos, no se presentaron en tiempo y forma. O sea, este proyecto es ilegal y destructor del medio ambiente. Ante toda esta situación y debido a las prisas en su construcción, este es el resultado. 3 accidentes en poco tiempo de operación. El 25 de marzo del 2024, el tren se descarriló en la estación Tixcocop y lo quisieron ocultar inventando términos como deslizamiento fuera de las vías o interrupción del flujo fuera de la vía. Nos dio mucha risa ver cómo en su desesperación fueron inventando estupideces para justificar y ocultar lo que se describió anteriormente. El segundo accidente del tren fue el 30 de enero de 2025 en la estación Limones en Bacalar, Quintana Roo. Ahora, en el comunicado oficial que emite el Tren Maya SADCB, afirman que fue un percance de vía. En la mañanera del día 20 de agosto, el director del Tren Maya
afirma que lo ocurrido fue una anomalía que se tiene que investigar. Lo que están ocultando con sus términos chistosos es que el tren se descarriló y chocó. Eso no se puede negar. Seguidamente, en la misma mañanera, comparó el número de accidentes del tren de España y el número de accidentes del tren Maya, diciendo que en el 2022 en España hubo 175 casos similares al accidente del tren Maya, que solo ha tenido 2. El dato curioso, que ocultan obviamente, es que en España existe una red de 1.600 trenes y transporta a 1,5 millones de pasajeros al día, realizando 5.000 viajes al día. Y el tren Maya tiene solo 42 trenes, 18 corridas al día y transporta un promedio de 3.200 personas al día. Como siempre, la 4T tiene otros datos. Lo único que celebramos los pueblos mayas es que en esos 3 accidentes no ha habido víctimas mortales. Ahora bien, lo que queremos señalar nuevamente, porque no será la primera vez que lo hacemos, pero que sea un llamado de atención al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que presume de ser científica, con un doctorado y haber ganado muchos premios, pero cuando se le cuestiona sobre un problema, siempre dice que no tiene la información. Pero en este caso, seguramente sí entiende lo que los pueblos mayas le vamos a decir de nuevo, que si no lo quiere entender, el delito se llama omisión y se castiga. Pongo el ejemplo de la omisión. Cuando un niño llega a la escuela y le dice al maestro que tiene hambre y el maestro no lo reporta y luego el niño se desmaya, le activan el protocolo al maestro por omisión, lo juzgan y lo retiran de su empleo. Así de sencillo es entender el delito de la omisión, doctora Claudia Sheinbaum. Eso se lo explico para que luego no diga que no sabía. Y también le explico lo siguiente, que si no lo cree, que solicite un reporte al ejército que está construyendo, más bien destruyendo, el tramo de Cancún a Tulum. El tramo de Cancún a Tulum en Quintana Roo se hizo elevado. Se deforestaron millones de árboles y se perforaron muchísimos cenotes para construir un aproximado de 15,000 pilotes a diferente profundidad. Doctora y científica presidenta, le explico para que lo entienda bien. Un pilote es una estructura de concreto que en medio tiene un soporte metálico que atraviesa el techo de los cenotes. Para eso se tuvo que perforar la roca kárstica, que por cierto, el suelo kárstico es inestable y produce movimientos y derrumbes constantes. Muchas veces lo vemos en los pueblos que de repente la tierra se hunde y aparece un cenote. Seguramente como científica entiende bien lo que le estoy explicando, pero por si las dudas, se lo explico con palabras mucho más sencillas. Tantas perforaciones al suelo kárstico para construir pilotes inmensos vuelve aún más frágil el suelo y podría producir derrumbes cuando el tren pase por encima, y debido a las vibraciones que genera y el peso del tren y de la carga sumado al peso de las personas, podría colapsar en cualquier momento. Hemos visitado los cenotes perforados, hemos comprobado que el concreto vertido en los pilotes se regó en el piso y la base de la estructura no se asienta bien en el suelo. Hay pilotes que están al aire, no sostienen absolutamente nada. Hay pilotes dentro del agua que ya son frágiles. La estructura metálica ya se encuentra oxidada, corroída, no van a aguantar mucho. Lo más preocupante es que muchos pilotes están asentados en el techo frágil del segundo nivel de agua, o sea que estamos hablando de 2 o 3 niveles de roca kárstica, lo cual lo hace aún más vulnerable. Que escuchen lo que les estamos diciendo. Nosotros los mayas no queremos que pase otro accidente con consecuencias que lamentar. No sería motivo para celebrar una catástrofe de esa magnitud, pero las señales son claras. 3 accidentes en poco tiempo. Cuando se regularicen los viajes y sean más constantes, por donde perforaron los cenotes para construir 15,000 pilotes, se puede generar un derrumbe con consecuencias que no queremos
podemos imaginar. El suelo kárstico es endeble e inestable. Nos extraña que como doctora y científica o no lo quiere escuchar o no lo sabe, pero en cualquiera de los dos casos el delito se llama omisión. Recuerde el ejemplo que le puse de cómo se aplica la omisión en el caso de los maestros. Es el momento de detener esa destrucción. Es el momento de que usted se reivindique como doctora, científica y presidenta. Es el momento de detener este ecocidio llamado oficialmente Tren Maya. El daño a los cenotes es irreversible. El daño a la selva va a durar muchos años en restaurarse. El daño a nuestro territorio podría ser ya irreversible. Su antecesor nos llamó pseudoambientalistas, nos llamó traidores a la patria, nos llamó cártel de ampareros. Eso a nosotros no nos importa. Seguiremos defendiendo a nuestra madre naturaleza, pero igual estamos recordando una vez más lo que le hemos dicho anteriormente. No queremos que suceda, pero ante los oídos sordos oficiales es muy probable que sí. Este tren trae consigo un alto riesgo de sufrir un accidente en la zona de los pilotes, en el suelo kárstico inestable y frágil. La historia y los pueblos la juzgaremos. Sigue la tormenta después de la tormenta. ¿Migrar o no migrar? ¿Esa es la cuestión? No importa el territorio, la frontera o la nación. Todos son categorías que no tienen la razón, pues nos une un movimiento, el latir del corazón. Me han dado este privilegio, esta nacionalidad. No puedo decir lo mismo de mi racionalidad. Ni siquiera es que comprenda que te incita a migrar. Imagina que me callo, te escucho y me haces pensar. Ajeno fuereño, dime, ¿me debo asustar? Si me atrevo y confío, hay chance de dialogar. Algo nos conecta, lo detecto. ¿Dónde te lleva tu andar? Detente migrante, ¿qué vienes a buscar? ¿Qué es lo que busco? Oro en el musgo, conocer otro mundo, contacto profundo. Sí, podemos dialogar, te puedo contar de mi familia y lo que dejé atrás. Más, si hacemos una amistad, hablaremos en futuro con igualdad. Pero es una utopía que se vale soñar. Yo soy americano sin nacionalidad. Me han contado tantos cuentos tan lejos de lo real, que encontrarnos aquí hoy es una oportunidad. En tus ojos veo los míos, en tu trasiego mi andar. Quizás hoy no sea migrante, mañana Trump dirá. Pero en este instante veo, mirando mi tradición, que antes de llegar aquí alguien más también migró. Tú te mueves, yo me muevo, todo a nuestro alrededor. Ya entendí, migrante, yo soy tú, tú eres yo. Es esa historia la que vive en mi memoria. Diversos personajes cruzan líneas ilusorias, por desplazamiento o por seguir un cuento. Muchas emociones, de la tristeza a la euforia. Y yo que solamente soy un grano más, espero marcar alguna diferencia. El regreso de la yayala, migrar en el cuerpo y también en conciencia. La migración es un problema, la movilidad un peligro. Eso nos cuentan siempre, gritándonos al oído. No nos cuentan cuál es el verdadero motivo. El peligro radica en que moviéndose libre, todo cambia de sentido. Y es posible entender mejor la realidad que vivimos. Claro, hay pobreza, violencia, urgencia, persecución. Pero también hay memoria, resistencia, pasión y mucha valentía, que es nuestra inspiración para seguir poquito a poco sembrando un mundo mejor. Ha llegado la hora de escuchar las lecturas que nuestras compañeras y compañeros comparten para seguir reflexionando sobre los acontecimientos más relevantes en nuestro país y el mundo. Escuchemos. Buenas noches.
Bienvenidas y bienvenidos a esta sección de la No Radio Muximbal, en donde presentamos algunas reflexiones de estudiosos, investigadores, pensadores, especialistas, activistas y o luchadores sociales sobre algunos de los problemas que afectan a nuestro país y a nuestras comunidades. En esta ocasión leeremos el artículo titulado El caso Adidas, ¿quién habla por quién?, de la lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora Yasnaya Aguilar, publicado en el periódico El País el 10 de agosto de 2025. Vuelve a suceder siempre. Ahora, eso sí, la indignación parece cada vez más generalizada. Lo que hace unos años no levantaba tantas ámpulas mediáticas comienza a ser cuestionado. Ya está menos normalizado. La marca Adidas lanzó un modelo de calzado llamado Oaxaca Slip-On del diseñador Willy Chavarría. Como siempre, se explicó que este lanzamiento pretendía honrar las raíces mexicanas del diseñador. El discurso del homenaje a las raíces ha sido a menudo utilizado en casos de apropiación cultural indebida. Esta sucede cuando en una relación asimétrica, empresas o sectores con poder político o económico toman elementos culturales de pueblos oprimidos para su comercialización o aprovechamiento simbólico. En estos casos, no se consulta o no se colabora con quienes tienen la propiedad colectiva de estos elementos. El Estado mexicano ha sido históricamente uno de los mayores apropiadores culturales indebidos. El otro gran apropiador ha sido el capitalismo. Cuando se hacen cuestionamientos sobre esta práctica empresarial, en muchos casos se argumenta que solo deseaban homenajear algo que admiran mucho, ocultando discursivamente la explotación económica que implica el proceso de apropiación. En este caso, las autoridades de la comunidad zapoteca de Yalalac emitieron un comunicado autorizado por su máximo órgano de gobierno, la Asamblea Comunitaria. En este enérgico pronunciamiento pidieron al diseñador Willy Chavarría y a la empresa Adidas reconocer que el diseño del Oaxaca Slip-On fue tomado de los huaraches tradicionales de esta comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca. Además, solicitaron suspender la producción de este calzado, además de pedir que se establezca una mesa de diálogo con el diseñador, la empresa y las autoridades competentes para la protección y el respeto de las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas del país. Como ha sucedido en otros casos, funcionarios del Estado se han erigido en defensores de los pueblos indígenas, ignorando que en muchos casos el propio Estado ha sido uno de los grandes apropiadores indebidos. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, envió un escrito pidiendo también suspender la producción del calzado Oaxaca Slip-On, demandó un diálogo con la comunidad y reparación de los daños. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, también se pronunció, aseguró que empresas como Adidas están usurpando la creatividad de un pueblo originario y que están analizando estrategias legales para proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. La empresa ha respondido a ambos gobernantes expresando su deseo de establecer diálogo. Luego de todo esto, distintos actores comenzaron a advertir sobre el uso político de esta apropiación. La misma comunidad de Yalalac lanzó un comunicado el día 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para aclarar que toman acuerdos de manera libre y responsable por medio de su asamblea comunitaria como máxima autoridad. Aunque agradecen los pronunciamientos del gobernador de Oaxaca, la presidenta de la República y de otros actores sociales, son enfáticos en rechazar categóricamente los intentos de politizar y tergiversar sus decisiones colectivas. Para enfrentar estos fenómenos, en los últimos años, el Estado mexicano ha intentado erigirse como el protector, no muy exitoso, del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. En medio de este proceso, se
se corre el riesgo de suplantar la voz de las comunidades y de sacar provecho político de esta supuesta defensa que no ha quedado más que en comunicados y peticiones a las empresas involucradas, evidenciando así el muy débil alcance de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, una ley impulsada inicialmente por el Partido Morena. Durante el sexenio pasado, por ejemplo, la Secretaría de Cultura incluso invirtió recursos en establecer un diálogo entre la diseñadora francesa Isabel Marant y creadores textiles de pueblos indígenas. Marant había plagiado en al menos 2 ocasiones diseños de pueblos indígenas de México y nunca se ha disculpado. Por alguna razón, sin disculpa previa, sin reconocimiento ni mucho menos resarcimiento de los daños de parte de la diseñadora, a la Secretaría de Cultura le pareció que lo procedente era que Marant estableciera relaciones con más creadores textiles, tal vez para inspirarla a cometer más plagios. Es importante analizar la manera en la que políticos y gobernantes siguen con procesos de apropiación simbólica de prácticas que proceden de los pueblos indígenas, tergiversando sus sentidos iniciales. Salomón Jara creó la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, apropiándose de la palabra tequio, que tiene un profundo sentido para la vida política y la resistencia histórica de los pueblos indígenas. Valdría la pena hacer un análisis y una profunda autocrítica sobre los cada vez más populares rituales indígenas que, sacados de contexto y estandarizados, se despliegan como parte de las ceremonias de toma de posesión de gobernantes como Claudia Sheinbaum. El Estado mexicano parece estarse erigiendo a sí mismo como el hermano mayor de los pueblos indígenas que los pretende defender de agresores al mismo tiempo que mantiene su propio derecho de agredirlos. Solo yo puedo apropiarme de sus elementos culturales, parece recordarlos. Chakholen utahche yunkin tan uli skubati al tok. Muchko tener sikbal palalesh, natsabay shawiyesh uchben sikbal, yung ike taku kay, yung chake taku pash, yung kashe taku yokot, nukuchwini ke taku imbesa. Muchko tener shawiyesh le sikbala. Likilo yantalunat make kukahalu yubik hehelas sikbalo kukahalu yubik hehelas balo yankine kukimah kuntikuyol mak yankine ku tasik okom ola lilti mak yankine balo kuyubik make ku champeksi kuyol mak tumeng ma balo hatsustaki mish balo utsuyu bali mish balo hatsuskintik u shiking maki ubalile bishu ulik make bishu yantalunat make kawike yam batelilo yang insah tambal ku yuchul yokol kap kawi ku uyalale yan tsutil kawi ku yalale kinsa buntumak kinsa buntu champal tenkena uye yang kumba telilo yang paklam batelilo yang katuno ku yuchu helas tusho yoko kap lebet ke ku yantalu u yankine uyaya ola lilmak tu yola lebalo beya tene leka tinguya yash bistalik le chelo woy kahala ka kopu paklankins ku o masho kahano oye le mehem pala lobo le kole lobo le nukuchwini kobo la saipachitabo la kashtabo beka ichukalo ka tokabo ka insabo que le uchben sikbalobo le kach uchbino le chelo le kenshiko tehson ichkasho amima zona hobe matukashto mishon tukehe ekensuna koyetelen yala pekobo nukuchpekobo wihta kobinku
ilko wayanuntu kole kubinyeteluntu champa yo beheku tohko be champal tio kumamashko be kutsaiko tie yala peko bujanto be champalo balo be u betalo le bashkin sikbatika sokmanal 500 habo uchuk chembale actual kilila ma pawaku upalitzin talmak upalitzil talmak tumenle lechelobo mahawa ke ulobin talmak mahawa ke ubeta yaya ola liloti timak tentune kinwaike le maya kaho kushano takwalkila setenya mukia tsoku umansko setenya bash soku uyilko soku yuko setembash ya olalil tasantu kustalilo bel taktualkilila tunto kolulumo tanu ubetal balo ma pataltia le kustalilo wa balo ma sukantio tushku kustalobi le ayikalo biete le holpopobo unupumubao tial kapata ke uchaiko le lunti le maya kaho tile masho yanulumo sukanu betko kol tial kustalobo sukanu ubetko meyahil lumtia tial kustalobo tanu ulahto klulumo tumen le ayikalobo ya basho tunku betko hesh le balo beya le betike leken uyumak le basho uchano kuya tatuyol tene kahantene ka popu o lutsik balil 15 punto shipal ku patan kaba beicharrase o kabay Efraín Calderón Lara tukini lob ubet ku gobierno y Carlos Loret de Mola Mediz geletie Maca le ujol popi Yucatán gachi mintu jabilo 1974 vale tene tanin chatok okta le kenya kogelo le olale le shipalatanu u meya yolal u pastalu chimpoltal u tukulietel u meya untul otsimak le ola pekta tumene ayikalo boka popu utsai pachtale ka kinsabi le bahelo tutasa kumpel no yaya olalil tu lumil mayaka beshan tuya ukinsa Enaro Vázquez Rojas de Guerrero y de Lucio Cabañas le tieja boshan gelo más en nachtak ukini loptile bash uchwa Yucatán y te charraso le bet que le balo hop in wuyik timpalilo le bet u yantal u tukulile in woheltik u jejelas basho uchang way tlumile katin wilaje ya uyetzel maktumen ayikal ya umambalta lukaba mayaka ya bubeta olilop ya olalilop ti mayaka lebetik tune botin pol umbet kumpetsib ukabaintik bishmail le tsiba tushku uchachitik le basho beta no le bash beta ti le shipala lo kushoko te Guerrero ti umpe nahil shoku kabaintik Isidro Burgos de Ayotzinapao le 43 shipala lobo sat sabo yamashaike 15 sabo donek tuklike min beija tu mentak tu alkilila ma ojelan tushianobi inka tunin in shoke ka wuyesh bash tukulil yan tupach basho u tuklikmak tu yola le balo ku yuchla le shoka tunchachitik buka yankin u kasanil un tumak wa un muchmak yeteluyet makil yankine mata tuklikwa ku kuchpahayol make ubet balo bei buka kasila tembale beyo ku yuchu muchuya uyeshtun bishaik bishma'u satskop itzinop ayotzinapa
watu toko uchilambala milo mani. Bishma usatsko sukunob ayotzinapa, watu toko buyok yun Cuauhtémoc. Bishma usatsko klakob ayotzinapa, watu toko buyochel kyunzilo. Bishma usatsko chibal ayotzinapa, watu toko bu pishanknolo mednal. Bishma usatsko kik el ayotzinapa, watu toko bu bakel yunkan ek, el bishtu sheshet ilob u bakelu Cristo be. En esta ocasión leeremos el artículo titulado Los pueblos indígenas, nada que celebrar, de la abogada especialista en derechos indígenas Magdalena Gómez, publicado en el periódico La Jornada el 12 de agosto de 2025. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebraría cada 9 de agosto. Justo esa fecha permite enunciar y contrastar posturas. En efecto, no vamos a detenernos en celebraciones oficiales centenarias. Solo destacamos que los pueblos indígenas han ejercido en la práctica su derecho a la autonomía, hasta donde las circunstancias de Estado y de poder les permiten. También podemos señalar que su derecho no pasa por la política del Estado mexicano para defender el indigenismo y sus variantes desde 1948, en el cual ha construido y lo sigue haciendo lo que en aquellos años se llamó la clientela INI, hasta la de hoy con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, cuya celebración del 9 de agosto fue una reunión en el Complejo Cultural Los Pinos con representantes de los 70 pueblos indígenas de México y de comunidades afromexicanas, cuyo eje fue la presión o esperanza para que en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión sea presentada la iniciativa de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. En marcado contraste, hoy continúa hasta el próximo día 17 la realización del encuentro de resistencias y rebeldías a algunas partes del todo, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol de Morelia, en el municipio de Altamirano, Chiapas, al que asisten 768 personas de 37 países. Lejos de tener como eje el 9 de agosto, prevalece la postura anticapitalista de que, si bien se articulan representaciones de pueblos indígenas, la zapatista, en primer lugar, las miradas y movimientos refieren a los pueblos indígenas o no, que son igualmente afectados y llamados a compartir sus experiencias y a organizarse para destruir el sistema capitalista. Muy significativo fue el mensaje inicial del subcomandante insurgente Moisés contra el genocidio en Palestina. Todos somos niñas palestinas, todos somos niños palestinos. El Congreso Nacional Indígena afirmó en dicho encuentro que los discursos demagógicos y la simulación que nacen de la 4T, los pueblos viven de forma cruda el capitalismo. Su voracidad ambiciona y necesita los territorios para reproducirse. Asimismo, la reforma constitucional indígena, aprobada en 2024 por el Congreso de la Unión, fue presentada por el indigenismo oficial como un asunto histórico en el reconocimiento de sus derechos y como la consumación de los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, se omitió deliberadamente que esos acuerdos quedaron absolutamente desfasados hace muchos años. Agregó que esa reforma constitucional olvida en su totalidad el reconocimiento y la protección de los territorios, mientras la motivación profunda de la llamada 4T es la continuidad neoliberal y es el despojo de nuestros territorios, y la explotación despiadada de la tierra es parte medular de esa continuidad. En adición,
destacamos 2 pronunciamientos específicos sobre la llamada celebración del 9 de agosto. Un amplio conjunto de organizaciones sociales afirmó que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es un recordatorio urgente de las deudas históricas, estructurales y actuales que persisten. En México, entre 2016 y 2025, al menos 68 personas indígenas defensoras fueron asesinadas por su labor en defensa del territorio y la vida. A esta cifra se suman 7 intentos de homicidio y 17 desapariciones. De estas últimas, 12 personas fueron localizadas con vida y 5 continúan desaparecidas. Entre las 92 víctimas registradas, al menos 82 eran hombres, 9 mujeres y una persona no binaria. Además, persisten la criminalización, las amenazas, la estigmatización, el desplazamiento forzado y las agresiones contra comunidades y autoridades tradicionales. Por su parte, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán acordó la movilización general por medio de tomas de carreteras de manera pacífica, lo anterior en defensa de nuestros territorios y derechos colectivos, por la paz, la seguridad y la verdadera justicia de las comunidades originarias. Agregó que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas institucionalmente es una fecha que solo sirve para realizar eventos, foros, conferencias, tomarse la foto y legitimar las acciones gubernamentales. Sin embargo, para nosotros no es un día de festejo, es un día para continuar resistiendo y luchando. La política indigenista central es la decisión del gobierno federal para destinar al menos 10% de los recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con el fin de reducir los rezagos. Afirman que en la materia prevalecen en sus territorios. Hay clientela indígena sin duda para esa opción divisionista de mejorar la infraestructura, mientras los pueblos, en su mayoría, persisten en detener la violencia estructural cuyo sello capitalista es inocultable. Ishintial uka. Wati no kahakabaleche, wakak artech bash uklili ishim kutek kahaltech awuk mahe letie sao. Wak ashka haneche miyan uhel ukul akahol kubetal yetel ishim. Sai hachiap uhelasil yan kubetal yetel nali yetel ka yetel lebashku kaba kintik fekula yan ichile ishimo lela champurrado tsabanil ukaba yan shanle such ukulop helbish le tewino wa tesguino ket yetel cerveza vale matube tal yetel cebada ishimku kabet kunsal tialelo yan shanle sis ukulop kubetal yetel maitibil ishimo helbish le orchata ti lelo ba sukanuts abal ichile humpit azúcar yetel humpit cacao kusut sisil ukulop kuntik mag uhach lelenkile letieku kabatik taskalateo uchbil op yetel kushub helbishle utsabal ichpibil ekential uchak talo yanshante tejate kubetal Oaxaca kupukul ichya hati humpeli at yetel bat uhel u shak op takleken ok uyomo. Hatsetenkimak ol taweteleesh tu mentalak indonesh ti alk uyik no radio muchimbal sikik yetel nohpenil tulak almash uttushikin uyubik tsikbal bale chansaesh utanil ti etileesh ti aladsileesh yetel awet kahtaleesh ti alkashan uyubob tsikbal kahaktone lelumo ma kom beeni mishpay beeni tumensh kich panna ma tu shantalk hansut tu katen. Era un
magnético, con María ciclotrónica, tragan fuegos supersónicos y sus campesinos serán. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Esqueléticos con sus guías de pedernal. Eran tiempos de híbridos, de salvajes y científicos, Panzones que estaban tísicos en la campechana mental. en la vil penetración cultural, En el agandalle transnacional. en lo oportuno norteño imperial, En la desfachatez empresarial. en el despiporre intelectual, En la vulgar falta de identidad. Oye, Eustaquio, a todo el personal, estos mensajes del profeta del nopal.